Nunca me han gustado los velorios. No es solo por la tristeza, ni por esa sensación incómoda de no saber qué decir cuando ves a la familia hecha pedazos. Tampoco es únicamente por el olor a café recalentado, a flores húmedas y a incienso barato, que siempre parece quedarse pegado en la ropa. Hay algo más, algo que no sé explicar bien, pero que desde aquella noche se me quedó metido en el cuerpo como un frío, que no se va ni con el sol. Antes de lo que pasó, yo podía ir a un funeral, persignarme, dar el pésame, quedarme un rato y regresar a mi casa. Me causaban respeto, sí, pero no miedo. El miedo vino después, desde aquella madrugada en la que entendí que a veces uno no debería quedarse hasta tan tarde con los muertos. Esto pasó hace ya varios años, cuando murió mi primo Ernesto. Ernesto tenía 38 años. No era un anciano, ni estaba enfermo desde hacía tiempo, al menos no que nosotros supiéramos. Se fue de un día para otro. Un infarto, dijeron. Así, seco. La noticia cayó como esas cosas que al principio uno escucha, pero no termina de creer. Yo estaba trabajando cuando me habló mi mamá. Apenas contesté. Supe por su tono de voz que algo estaba mal. Se murió Ernesto, hijo. Nada más. Recuerdo que me quedé viendo la pared de la oficina como si las palabras hubieran rebotado y todavía anduvieran flotando frente a mí. Ernesto no era un primo lejano de esos que solo ves en Navidad. Habíamos crecido juntos. No nos veíamos todos los días, claro. Pero era de esos familiares que forman parte de tu vida desde siempre. Compartimos cumpleaños, fines de semana, peleas de niños, bromas pesadas, partidos de fútbol en la calle, cervezas ya de grandes. Era de los que hacían ruido cuando llegaban a una reunión, de los que no sabían entrar sin hablar fuerte, sin abrazar, sin burlarse de alguien. Costaba imaginar un mundo donde él ya no estuviera. Ese mismo día por la noche, lo llevaron a una funeraria. No lo velaron en su casa, sino en una de esas salas frías que parecen hechas para que la tristeza no haga tanto escándalo. Llegué cerca de las 9. Ya había bastante gente. Tíos, primos, vecinos, amigos del trabajo. Algunos lloraban, otros se quedaban sentados con la mirada perdida, como si siguieran esperando que alguien dijera que todo era un error. Me acerqué al ataúd, después de saludar a mis tíos. Ahí estaba Ernesto, vestido con un traje oscuro que jamás se habría puesto en vida por gusto. Él odiaba las corbatas. Siempre decía que lo hacían sentir, como si alguien lo estuviera agarrando del cuello. Sin embargo, ahí estaba, serio, quieto, pálido, con las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía dormido. Sí, pero no era un sueño. Era esa quietud rara que tienen los muertos. Esa ausencia, que no se puede confundir con nada. Me quedé un momento viéndolo. No lloré ahí mismo, aunque sentí el nudo. Solo pensé algo muy tonto. No te pareces a ti. Luego me aparté. Las primeras horas transcurrieron como suelen pasar esas cosas. La gente iba y venía. Unos llevaban café en vasitos de unicel. Otros salían a fumar. Los mayores rezaban de vez en cuando. Entre los primos empezaron a salir anécdotas. Cuando Ernesto se cayó de la bicicleta en una bajada y todavía tuvo el descaro de echarle la culpa al pavimento. Cuando se metió al río borracho y casi lo arrastra la corriente. Cuando en una boda se robó el centro de mesa porque juraba que a su esposa le iba a gustar. Hubo incluso un par de risas, discretas, culposas, como pasa a veces en los velorios. La muerte no impide que uno recuerde la vida. Pero conforme avanzó la noche, la sala empezó a vaciarse. Primero se fueron las señoras mayores, luego algunas primas con sus hijos, después varios vecinos, uno que otro amigo. Para las 12, ya éramos pocos. Quedábamos principalmente hombres de la familia. 2 tíos, 3 primos, un amigo muy cercano de Ernesto y yo. Afuera el estacionamiento estaba casi vacío. Adentro, el silencio empezaba a estirarse entre nosotros. Las luces de la funeraria las habían bajado un poco, como hacen de madrugada. El aire acondicionado seguía demasiado fuerte. Todo se veía medio amarillento.
Triste. Uno de mis primos estaba sentado en un sillón, mirando su celular sin realmente ver nada. Otro se había quedado con los codos sobre las rodillas, las manos juntas, mirando el piso. Mi tío Ramiro, el hermano mayor de mi papá, estaba recargado en la pared, con los ojos rojos y la camisa desabrochada del cuello. Nadie tenía ganas de hablar mucho. Yo estaba frente al ataúd, no muy cerca, solo lo miraba de vez en cuando. Fue como a la 1:30 de la mañana cuando escuchamos el primer sonido. No fue fuerte. Ni siquiera al principio supe qué había sido. Sonó como una exhalación, un suspiro bajo, como ese aire que alguien suelta por cansancio después de mucho tiempo en silencio. Levanté la vista. Nadie dijo nada. Solo nos miramos por un instante, como esperando confirmar si de verdad lo habíamos oído. ¿Escucharon?, preguntó finalmente Toño, otro de mis primos. Mi tío Ramiro hizo un gesto con la boca, como queriendo restarle importancia. Ha de haber sido afuera, dijo, y ahí quedó. Volvimos al silencio, aunque ya no era el mismo. Hay un momento muy específico en el miedo, ese instante en el que algo todavía puede tener una explicación lógica, pero tu cuerpo ya decidió que no le gusta. Así me sentí. Quise convencerme de que seguramente el ruido había venido del aire acondicionado, de una puerta, del asiento de alguien moviéndose. Cualquier cosa. Pasaron quizá 5 minutos. Entonces volvió a escucharse. Esta vez fue más claro. Un suspiro largo, bajo, como si alguien hubiera tomado aire con dificultad y luego lo hubiera soltado despacio. Todos volteamos al mismo tiempo hacia el ataúd. Nadie se movió durante unos segundos. Solo mirábamos. Sentí cómo la piel de los brazos se me erizaba. No porque pensara que Ernesto iba a levantarse ni nada de eso. No pensé en nada concreto. Fue peor. Sentí que había algo mal en el lugar. No chinguen, murmuró alguien. Mi tío Ramiro se enderezó y caminó hacia el ataúd con esa valentía forzada que a veces sale cuando uno tiene miedo, pero no quiere que se note. Se asomó. Lo miró fijamente, luego se inclinó un poco, como comprobando que todo seguía en orden. No es nada, dijo. Ya andamos todos sugestionados. Quise creale, de verdad quise. Nos sentamos otra vez. Aunque ahora nadie estaba cómodo. Ya no había celulares. Ya no había café. Ya nadie se distraía. Todo el mundo estaba atento al menor sonido. Podías sentirlo en el ambiente, como si la sala entera hubiera dejado de respirar, y no tardó en volver. Otro suspiro, más profundo, más cercano. Esta vez no hubo dudas. Venía de ahí, del ataúd. Lo sentí clarísimo en el estómago. Un vacío helado, como si por dentro me hubiera tropezado algo. Nadie habló enseguida. Nos levantamos casi al mismo tiempo y nos acercamos otra vez, más despacio ahora, como si en el fondo temiésemos ver algo que nos persiguiera el resto de la vida. Pero no había nada. Ernesto seguía igual, quieto, con la misma expresión vacía, con las manos cruzadas, con esa calma insoportable de los muertos. Tal vez, empezó a decir uno de mis primos, pero no terminó la frase, porque en realidad no había ninguna frase útil para ese momento. Mi tío Ramiro retrocedió primero. Luego todos fuimos apartándonos del ataúd y nos sentamos más lejos. Sin decirlo, quedamos acomodados de manera que nadie le diera la espalda. Yo terminé en un sillón lateral, desde donde podía ver el cajón completo y también la puerta de salida. Recuerdo eso porque pensé, avergonzándome un poco, que si algo pasaba, quería tener espacio para correr. Así estuvimos un buen rato, en silencio, esperando, y los sonidos siguieron. No eran constantes. No. Eso habría sido casi más fácil de soportar. Lo peor era que aparecían de repente, cada varios minutos, cuando uno ya empezaba a convencerse de que tal vez no había sido real. Un suspiro aquí. Luego otro. Uno más breve, uno largo, como si algo o alguien estuviera intentando respirar dentro de un espacio demasiado pequeño. Yo trataba de no mirar a los demás, pero a veces lo hacía, y veía el mismo terror en sus caras. A las 3 de la mañana el ambiente ya era insoportable.
Afuera no se escuchaba nada. Ni coches, ni voces, ni movimiento. Adentro, el aire acondicionado sonaba como un zumbido continuo que ponía todo peor. El olor a flores se había mezclado con el café frío y con ese aroma raro que tienen las funerarias. Una mezcla de limpiador, cera y muerte. Nadie quería hablar del tema, porque ponerlo en palabras lo hacía más real. En algún momento pensé en salirme, irme al estacionamiento, tomar aire, llamar a alguien, pero me daba vergüenza ser el primero en mostrar miedo. Así que me quedé. Créanme que me arrepiento, porque fue como a las 4 de la mañana cuando pasó lo peor. Yo estaba sentado, inclinado hacia adelante, con los ojos fijos en el piso. No estaba dormido, pero tampoco del todo despierto. Ese cansancio extraño en el que la cabeza se pone pesada y los pensamientos se vuelven lentos. En la sala no se oía nada, absolutamente nada. Y entonces, desde el ataúd, se escuchó una voz. No un suspiro, no un gemido. Una voz, clara, humana, débil, pero perfectamente entendible. Sáquenme. Le juro que sentí que el corazón me dio un golpe por dentro. Todos nos pusimos de pie al mismo tiempo. Uno de mis primos soltó una grosería. Otro se fue de espaldas contra la pared. Mi tío Ramiro se quedó inmóvil, con la cara pálida, como si la sangre se le hubiera bajado de golpe. Yo miré el ataúd y no pude moverme, porque esa voz era la de Ernesto. No era parecida, no era una sugestión, no era algo que sonó como, era su voz. La misma voz ronca con la que se burlaba, con la que gritaba cuando metían gol, con la que decía mi nombre, desde el otro lado de la calle. Sáquenme. Se escuchó otra vez, más débil, más desesperada, como si verdaderamente viniera desde adentro. Nadie se acercó. Y esto es algo que todavía me llena de culpa cuando lo recuerdo. Nadie hizo nada. Ninguno de nosotros tuvo el valor de tocar el ataúd, tal vez porque una parte de nosotros sabía que, si lo abríamos y encontrábamos a Ernesto tal como estaba, entonces habríamos perdido la razón. O peor, si lo abríamos y encontrábamos algo más. Mi primo Toño empezó a llorar. No fuerte, no como en las películas. Llorar de miedo, que es diferente. Mi tío se persignaba una y otra vez, murmurando algo entre dientes. El amigo de Ernesto se quedó pegado a la pared sin apartar la vista del cajón. Yo quería avanzar. Se lo juro. Quería acercarme, abrirlo, comprobar que todo tenía una explicación. Pero mis piernas no respondían. Era como si el terror me hubiera clavado al piso. Pasaron unos segundos, o minutos. No sé. En un momento así, el tiempo deja de funcionar normal. Y luego, de repente, ya no se escuchó nada. Silencio total. Uno pesado, aplastante, de esos que casi zumban. Nos quedamos así, mirando el ataúd, esperando que volviera a pasar. Pero no ocurrió nada. Nadie se atrevió a comprobar nada. Finalmente, mi tío Ramiro nos dijo con una voz que no parecía suya: no se acerquen. Fue todo. Y le obedecimos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Supongo que el puro cansancio nos fue venciendo. No un sueño tranquilo. Claro que no. Sino cabezazos breves. Desmayos del cuerpo. El miedo ya estaba ahí, instalado. Pero el cuerpo tiene un límite. Recuerdo haberme quedado medio dormido en el sillón, con el cuello torcido y los pies fríos. Entonces soñé. No era un sueño normal. Lo supe incluso ahí dentro. Estaba en una habitación vacía, sin puertas, sin ventanas, sin muebles. Todo era gris, como si las paredes estuvieran hechas de cemento húmedo. No había luz visible, pero aún así podía ver. Y en medio de ese cuarto estaba Ernesto, desnudo, agachado, temblando. No estaba muerto como en el ataúd. Estaba vivo. Vivo de una forma terrible, desesperada, como alguien que lleva muchísimo tiempo encerrado. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la cara desencajada, la boca reseca. Me miró, y yo nunca voy a olvidar esa mirada. No era de enojo, ni de reclamo. Era puro terror.
«Sácame de aquí», me dijo. Intenté moverme hacia él, pero no podía. Sentía los pies hundidos en el piso. Quise hablar, pero tampoco me salía la voz. Ernesto empezó a llorar más fuerte, abrazándose las piernas, y repetía lo mismo una y otra vez. «Sácame, sácame de aquí, sácame». Desperté de golpe. Estaba empapado en sudor, con la garganta seca y el corazón desbocado. Todavía estaba en la funeraria. Las luces seguían bajas. El ataúd seguía donde mismo. Por un segundo pensé que todo había sido eso, un sueño horrible provocado por el miedo. Pero entonces escuché una respiración agitada a mi lado. Volteé. Toño estaba despierto también, sentado derecho en el sillón, igual de pálido que yo. Del otro lado, el amigo de Ernesto se había levantado de golpe y tenía los ojos abiertos como platos. Nos miramos los tres. Nadie quería hablar primero, hasta que Toño dijo, casi en un susurro: «Soñé con él». Yo sentí que se me aflojaba el estómago. El amigo de Ernesto tragó saliva y dijo: «Yo también». No sé cuánto tardé en responder. Tal vez 1 segundo, tal vez 10. Yo también dije. Nos quedamos viendo. Había un miedo distinto en ese momento. Uno más hondo. Porque una voz en el ataúd podía ser una alucinación colectiva. Una broma macabra del cerebro. Un sonido malinterpretado. ¿Pero los tres el mismo sueño? Empezamos a contarlo. La habitación vacía. El color gris. Ernesto agachado. Desnudo. Llorando. Las mismas palabras. «Sácame de aquí». Conforme lo describíamos, yo sentía que la espalda se me iba poniendo helada. No había diferencias importantes. No eran parecidos. Era el mismo sueño, con el mismo lugar, la misma postura, el mismo tono de voz, la misma desesperación. Mi tío Ramiro, que no se había quedado dormido, o al menos eso dijo, nos escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, se quedó callado. Tenía la cara grisácea, envejecida de golpe. Finalmente dijo algo que aún me pesa recordar. «Ya no hablen de eso aquí». Nadie respondió. Esperamos a que amaneciera con una angustia muda, viendo cómo poco a poco la luz de la mañana se colaba por la puerta de cristal de la funeraria. Cuando empezaron a llegar más familiares y empleados, el lugar volvió a parecer normal. Ese fue quizá lo más extraño de todo. La rapidez con la que la realidad intenta cubrir lo imposible. En cuanto hubo movimiento, voces, gente sirviendo café y acomodando flores, parecía que la noche anterior había querido disolverse sola, pero nosotros sabíamos que no. No dijimos nada en ese momento. No a todos. Solo entre algunos. Más tarde, cuando salió el sol por completo, y el miedo dejó de sentirse como una presencia física pegada al cuello, contamos lo ocurrido a 2 familiares más. Uno no nos creyó. Dijo que el cansancio hace ver y escuchar cosas. Otra tía se quedó en silencio, mirando hacia el ataúd. Y después murmuró, algo que todavía hoy se me queda rondando la cabeza. Cuando no puedo dormir, a veces el alma no sabe que ya se murió. No quise escuchar más. Acompañamos el entierro esa misma tarde. Fue un día soleado, casi insultantemente normal. La gente lloró, rezó, echó tierra, abrazó. Todo siguió el orden correcto de las cosas, y sin embargo, desde que bajaron el ataúd, yo no pude dejar de pensar en aquella voz, en aquellas palabras, en ese sueño compartido, en la posibilidad de que, por alguna razón que no entiendo ni quiero entender, Ernesto no hubiera estado donde debía estar. Durante semanas no pude dormir bien. Cerraba los ojos y veía la habitación gris. A veces despertaba convencido de haber escuchado una exhalación junto a mi cama. Otras veces soñaba que alguien golpeaba madera desde adentro, muy despacio, con la paciencia espantosa de quien sabe que nadie quiere abrir. Hubo algo más. 1 mes después del entierro, fui a visitar a mi tía, la mamá de Ernesto. La encontré un poco más tranquila, dentro de su dolor. En un momento de la conversación, sin venir mucho al caso, me dijo que la noche antes de morir, Ernesto le había llamado por teléfono. Ella no contestó porque ya estaba dormida, y cuando vio la llamada perdida al día siguiente ya era demasiado tarde. Hasta ahora me pesa, me dijo. Capaz que quería decirme algo.
No sé por qué, pero esa frase me hizo sentir peor. Años después, sigo evitando los velorios. Voy si tengo que ir, claro, porque hay compromisos que uno no puede esquivar. Pero nunca me quedo hasta la madrugada. Nunca. Apenas empieza a vaciarse el lugar, apenas las voces bajan, y la noche toma ese tono raro de las cosas suspendidas, me retiro. Hay personas que cuando les conté esto, me dijeron que seguramente fue una mezcla de duelo, cansancio y sugestión. Tal vez. Yo mismo he tratado de convencerme de eso muchas veces. Es la única forma de seguir adelante sin volverse loco. Pero luego, recuerdo la voz, no el sonido, sino la intención que llevaba. Esa desesperación de alguien atrapado donde no debía estar. Y sobre todo recuerdo el sueño compartido. Los tres vimos el mismo cuarto. Los tres vimos a Ernesto de la misma manera. Los tres lo escuchamos suplicar. Hay noches en que, pese a los años, todavía lo sueño. Ya no tan seguido, pero pasa. Siempre el mismo lugar. Siempre él, en medio del cuarto vacío, llorando y temblando. La única diferencia es que ahora, a veces, ya no me mira directo a mí. Mira hacia arriba. Como si hubiera algo más. Algo que yo no alcanzo a ver. Y antes de que despierte, siempre dice lo mismo. No sácame. No ayúdame. Ahora dice, no dejen que me vuelva a llevar. Nunca he sabido qué significa eso. Y sinceramente, tampoco quiero saberlo. Porque si algo entendí aquella madrugada, es que hay puertas que uno no debe abrir, aunque escuche a alguien querido llamar desde el otro lado. Hay cosas que uno recuerda con claridad, aunque quisiera olvidarlas. No hablo de recuerdos importantes como el nacimiento de un hijo o la muerte de alguien cercano. Hablo de esos momentos, que en apariencia fueron normales, pero que con el paso del tiempo se van deformando en tu cabeza hasta que entiendes que nunca debieron haber pasado. Esto que voy a contar ocurrió hace 5 años, y desde entonces, no hay una sola noche en la que, al apagar la luz, no me pregunte si realmente caminé junto a ella, o si algo caminó a mi lado, fingiendo ser quien ya no estaba viva. Todo comenzó con una llamada. Eran como las 9:30 de la noche. Yo acababa de salir del trabajo, cansado, con la mente puesta en llegar a casa, cenar algo rápido y dormir. Mi celular sonó justo cuando estaba guardando las llaves en el bolsillo. Era un número que conocía. Contesté. ¿Bueno? Del otro lado, la voz de su hija. Temblaba. No lloraba fuerte, pero se notaba que estaba conteniéndose. ¿Puede venir?, me dijo. Mi mamá se murió. Hubo un silencio corto. Yo no entendí al principio. ¿Cómo que se murió? Se quitó la vida, respondió. Sentí algo extraño en el pecho, como si me hubieran empujado por dentro. No supe qué decir. No hay palabras preparadas para ese tipo de noticias. Solo recuerdo que pregunté lo típico. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde iba a ser el velorio? Me dijo que sería en su casa, al día siguiente. Colgué, me quedé de pie unos segundos en medio de la calle. No podía procesarlo. La había visto apenas unos días antes. Me había saludado como siempre. Una sonrisa. Una broma ligera. Esa forma tan suya de hacer sentir que todo estaba bien aunque no lo estuviera. Nunca imaginé que por dentro cargaba algo tan pesado. Decidí ir esa misma noche a su casa. No tenía sentido esperar hasta el día siguiente. Sentía que debía estar ahí, aunque fuera para acompañar un rato, para mostrar respeto. Su casa quedaba a unas cuantas cuadras. No era necesario tomar transporte. Solo tenía que caminar. El camino era sencillo. Pero había una parte que siempre me había incomodado un poco. Una cancha de fútbol que quedaba justo a mitad de trayecto. De día no tenía nada de especial. Pero de noche se volvía un espacio vacío, silencioso, con una luz tenue que apenas alcanzaba a iluminar el terreno. Esa noche estaba completamente solo. Eran cerca de las 10 cuando llegué a la cancha. No había nadie. Ni niños, ni gente sentada, ni perros. Solo el viento moviendo un poco las porterías y ese sonido hueco que hacen cuando no hay nada alrededor. Caminé por el borde, como siempre, y fue entonces cuando la vi.
Al principio solo era una figura del otro lado de la cancha. Una silueta caminando hacia mí. No le di importancia. Pensé que sería alguien más del barrio. Alguien que también iba de paso. Pero conforme se fue acercando, sentí algo raro. No sé cómo explicarlo bien. No fue un pensamiento. Fue una sensación. Como si mi cuerpo hubiera reaccionado antes que mi cabeza. Un escalofrío leve. Una incomodidad que no tenía razón. Seguí caminando. Ella también. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la reconocí. Era Ella, mi comadre. La misma persona que, apenas unas horas antes, me habían dicho que estaba muerta. Me detuve. No de golpe, pero sí lo suficiente para que mis pasos perdieran ritmo. Mi mente intentó encontrar una explicación inmediata. Quizá se equivocaron. Quizá era otra persona. Quizá la llamada había sido un error. Todo eso pasó en segundos. Ella se acercó más y me saludó. Buenas noches, con la misma voz de siempre, sin nada extraño, sin ese tono raro que uno espera en algo fuera de lugar. Solo normal. Yo no respondí de inmediato. La miré con atención, buscando algo que no encajara, algo que delatara que no era ella. Pero no, su rostro era el mismo, su forma de pararse, su manera de sostener la mirada, incluso su ropa, un pantalón negro y una chamarra café. Oiga, dije finalmente, me acaban de hablar. Su hija. Sentí que me trababa al hablar. Me dijo que usted. No pude terminar. Ella sonrió. Una sonrisa ligera, casi divertida. ¿Que me morí? Asentí. Ella negó con la cabeza, como si le hubiera contado un chisme absurdo. No, no es cierto, dijo. Seguro fue una de esas llamadas raras. Ya sabe cómo son ahora. En ese momento, sentí un alivio enorme, como si alguien me quitara un peso del pecho. Me reí incluso. No, pues qué bueno, le dije. Ya me había espantado. Ella soltó una pequeña risa. Todo parecía normal, demasiado normal. Le pregunté qué hacía tan tarde fuera de casa. Voy a la tienda, me respondió. A la que está en la avenida. La conocía. Era una tienda grande, de esas que abren hasta tarde. La acompaño, le dije. Aceptó, y empezamos a caminar juntos. La conversación fue ordinaria. Eso es lo más inquietante cuando lo recuerdo. Hablamos del trabajo, del calor, de cosas sin importancia. Ella respondía como siempre, con esa calma que la caracterizaba. No había pausas incómodas, no había frases extrañas. Nada. Si alguien nos hubiera visto, habría pensado que éramos dos personas normales caminando en la noche. Llegamos a la tienda después de unos minutos. Entramos. Había poca gente. Un par de personas en los pasillos y un cajero joven detrás del mostrador. Las luces blancas del lugar contrastaban con la oscuridad de afuera, haciendo que todo pareciera más tranquilo. Tomé un refresco y unas galletas. Ella se quedó viendo otros productos. Se movía con naturalidad, como si realmente estuviera eligiendo qué comprar. Fui a la caja primero. Espéreme tantito, le dije al cajero. También le cobro lo que la señora va a traer. El muchacho asintió. Volteé para buscarla. No estaba. Pensé que seguía en algún pasillo. Esperé unos segundos. Nada. Me hice a un lado y fui a buscarla. Recorrí los pasillos, los refrigeradores, el área de limpieza. No estaba. Salí al frente otra vez. Oiga, le dije al cajero. La señora que venía conmigo, ¿ya se salió? El muchacho me miró confundido. ¿Cuál señora? La que venía conmigo, insistí. Entramos juntos. Negó con la cabeza. No. Usted entró solo. Sentí que algo dentro de mí se detenía. No dije. Veníamos dos. No, señor, respondió. Yo lo vi. En ese momento, recordé la llamada. Recordé las palabras exactas. Mi mamá se murió. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Salí de la tienda sin comprar nada. El aire de la noche se sentía distinto. Pesado. Caminé rápido, casi corriendo. Crucé la cancha otra vez. Pero esta vez, no miré a los lados. No quería ver si alguien más estaba ahí. Llegué a su casa. Había gente afuera. Luces encendidas. El sonido de llanto. Entré. Y ahí estaba, el ataúd.
en medio de la sala, rodeado de flores. Me acerqué. No quería hacerlo, pero tenía que confirmar. Yo la vi. Era ella, inmóvil, sin vida, pero lo que me terminó de romper fue su ropa. Pantalón negro, chamarra café, exactamente igual a como la había visto minutos antes caminando a mi lado. Me quedé paralizado. No dije nada. No conté nada esa noche, ni al día siguiente, ni en mucho tiempo, porque hay cosas que, cuando las dices en voz alta, dejan de ser dudas y se convierten en realidades que ya no puedes ignorar. Han pasado 5 años, y todavía no tengo una explicación. A veces pienso que fue una despedida. Otras veces creo que simplemente no sabía que ya estaba muerta. Pero hay algo que me inquieta más que todo eso, y es recordar su expresión, porque mientras caminábamos, no se veía triste, no se veía perdida, no se veía confundida, se veía en paz, como si, por primera vez en mucho tiempo, ya no estuviera sufriendo. Y eso, por alguna razón, es lo que más miedo me da. En los pueblos pequeños, las historias no desaparecen, se quedan, se repiten, cambian un poco con los años, pero siempre conservan algo que no se puede borrar. Algo que incomoda, que hace que la gente baje la voz cuando lo menciona, que obliga a mirar de reojo antes de seguir hablando. Esta historia no la viví yo directamente, me la contó mi abuelo, y si hay algo que puedo decir de él, es que no era un hombre de exageraciones. No contaba cuentos por entretener, ni inventaba cosas para asustar. De hecho, casi nunca hablaba del pasado, pero esa noche, no sé por qué, salió el tema. Yo tenía como 15 años. Estábamos sentados afuera de la casa. En esas noches, donde el calor baja un poco, y el silencio del pueblo se vuelve más pesado que el ruido. Yo le pregunté, medio en broma, si en el pueblo habían pasado cosas raras, cosas de esas que uno escucha en historias, brujas, aparecidos, cosas que no tienen explicación. Mi abuelo no respondió enseguida. Se quedó callado unos segundos, mirando hacia la calle oscura. Luego dijo, lo de Teodoro, eso sí fue real, y en ese momento, su voz cambió. No fue un cambio exagerado, pero se notaba. Como si al decir ese nombre, hubiera abierto algo que normalmente prefería mantener cerrado. Teodoro vivía en la misma cuadra, muchos años antes de que yo naciera. Era un hombre respetado, no por miedo, sino por la forma en que trataba a los demás. Tenía dinero, más que la mayoría, pero no era presumido. Al contrario, si alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí. Si alguien no tenía para comer, él le llevaba despensa. Si alguien tenía problemas, él escuchaba. Por eso la gente lo quería. Pero también tenía algo raro. No se notaba todos los días. Solo de vez en cuando. Teodoro bebía. No era un borracho de diario, pero cuando tomaba, cambiaba. No se ponía agresivo ni violento. No gritaba ni buscaba pleito. Lo que hacía era peor. Se quedaba en silencio, mirando a la nada, y empezaba a decir cosas. Al principio, la gente pensaba que eran tonterías. Palabras sueltas, ideas sin sentido, cosas que uno dice cuando ya no está del todo consciente. Pero con el tiempo, algunos empezaron a notar algo. Repetía lo mismo, siempre lo mismo. Decía que cuando era joven, una madrugada, algo se le apareció en su cuarto. No una persona, no un sueño, algo, un demonio, según él. Decía que lo vio claramente, de pie al fondo de su cama, observándolo. Que no se movía, que no hablaba con la boca, pero que aún así le dijo cosas que no se escuchan, pero que se entienden. Le ofreció un trato. Mi abuelo me dijo que Teodoro siempre mencionaba el nombre de ese ser. Pero también me dijo algo que hasta hoy no olvido. Ese nombre no se repite. Yo no insistí. La gente del pueblo, obviamente, no le creía. Decían que era el alcohol, que eran alucinaciones, que estaba loco en esos momentos. Pero aún así, la historia empezó a correr. Poco a poco, todos sabían que Teodoro decía haber hecho un pacto con algo que no era de este mundo, y, aún así, nadie lo rechazaba.
porque seguía siendo buena persona, porque seguía ayudando, porque, fuera de esas noches, era completamente normal. Así pasaron los años, hasta que un día murió, de repente, sin enfermedad, sin aviso. Simplemente no despertó. Lo encontraron en su casa por la mañana. El velorio se hizo ahí mismo, en el patio. En esos tiempos no había funerarias como ahora. Se usaban las casas, los patios, los espacios abiertos. El patio de Teodoro era amplio, con tierra, algunos árboles y unos focos colgados para iluminar. Desde temprano empezó a llegar la gente. Muchísima, porque, como ya dije, era querido. Durante el día, todo fue normal. Gente entrando y saliendo. Café, pan, recuerdos, historias. Nada fuera de lo común. Pero cuando llegó la noche, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, poco a poco. Primero, el ambiente. Mi abuelo decía que el aire se volvió extraño. No frío, como suele ser en la madrugada, sino pesado, como si algo invisible estuviera ocupando espacio. Una sensación incómoda, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Luego, el olor. Al principio leve, después más fuerte. No era olor a muerto, no era ese olor conocido de los velorios. Era algo diferente, algo quemado, pero no como madera o basura. Era más intenso, más desagradable, como carne, como si algo se estuviera quemando, pero sin fuego visible. La gente empezó a notarlo. Algunos se tapaban la nariz, otros miraban alrededor buscando de dónde venía, pero no había nada, ninguna fuente, solo ese olor que parecía venir de todas partes. Y entonces pasó. De un momento a otro, las luces se apagaron, todas, no solo las del patio, también las de la calle. La oscuridad fue total. Mi abuelo decía que no se veía absolutamente nada, ni las manos, ni el suelo, ni a la persona que tenías al lado. Y en medio de esa oscuridad, el viento empezó a soplar. Un viento caliente, cargado con ese olor insoportable. Fueron segundos, tal vez 2, tal vez 3, pero para los que estaban ahí, se sintieron eternos. De pronto, la luz volvió. Los focos se encendieron. La calle volvió a iluminarse. Y lo primero que todos hicieron fue mirar hacia el ataúd. Pero el ataúd ya no había desaparecido, no estaba roto, no estaba movido, no había sido arrastrado, simplemente no estaba. El lugar donde había estado unos segundos antes estaba vacío. La gente no reaccionó de inmediato, porque hay cosas que el cerebro tarda en aceptar. Se quedaron mirando ese espacio vacío, como esperando que algo encajara. Pero no había nada que encajara. Algunos empezaron a gritar, otros salieron corriendo hacia la calle. Otros se quedaron inmóviles. Mi abuelo dijo que él no se movió, que se quedó viendo ese lugar vacío, sintiendo cómo algo dentro de él le decía que eso no tenía explicación humana. Nunca encontraron el cuerpo, nunca apareció, nunca hubo una respuesta, pero después de esa noche, nadie volvió a reírse de lo que Teodoro decía cuando bebía, porque, según mi abuelo, ese día no se lo llevaron. Vinieron por él. Desde que escuché esa historia, hay algo que no me deja tranquilo. No es solo lo que pasó, es lo que implica. Porque si ese tipo de cosas son reales, entonces hay promesas que no terminan con la muerte. Y hay deudas que alguien viene a cobrar, aunque sea en la madrugada, aunque sea frente a todos, aunque sea llevándose lo único que queda de ti. No recuerdo ese funeral. Tenía apenas 4 años cuando ocurrió. De hecho, no tengo ninguna imagen clara en la cabeza de ese día. Ni del ataúd, ni de la casa, ni de la gente. Nada. Es como si ese recuerdo nunca hubiera sido mío. Y, sin embargo, lo conozco demasiado bien, porque durante años, dentro de mi familia, esa historia se repitió tantas veces, que terminó por instalarse en mí como si la hubiera vivido. No era un tema que se sacara a la ligera, no era algo que alguien contara para entretener. Cada vez que alguien lo mencionaba, el ambiente cambiaba, las voces bajaban, las miradas se cruzaban, y siempre había un momento de silencio antes de que alguien empezara a hablar. Todo ocurrió en el funeral de mi abuela materna.
Ella vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las calles son cortas y la vida parece repetirse día tras día. Tenía una tiendita en su casa. Vendía de todo un poco. Y por eso mucha gente pasaba a verla, aunque fuera solo para saludar. Era una mujer querida, de esas personas que dejan huellas sin hacer ruido. Murió por la edad. Nada trágico, nada inesperado. Simplemente su cuerpo ya no resistió más. El velorio se hizo en su casa, en el patio, como se acostumbra en esos lugares. Llegó mucha gente, familiares, vecinos, clientes de la tienda, personas que la conocían desde hacía años. El ambiente era el típico de un funeral. Gente llorando, otros recordando historias, algunos rezando, otros en silencio. En la cocina había café, pan, galletas. En el patio, sillas acomodadas alrededor del ataúd. Todo normal. Así pasó la tarde. Luego la noche. Las horas avanzaron sin que nada fuera fuera de lo común. Hasta la medianoche. Fue en ese momento cuando alguien entró. Nadie la vio llegar exactamente. Solo, de pronto estaba ahí. Una mujer, joven, alta, delgada, vestida completamente de negro. No llevaba accesorios llamativos. No tenía maquillaje exagerado. Solo su ropa oscura y el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Entró sin saludar, sin mirar a nadie. Caminó directo hacia el ataúd. Eso, en sí, no era extraño. En los funerales, siempre hay personas que uno no reconoce. Amigos lejanos, conocidos de otras épocas. Gente que llega en silencio, pero había algo en ella, algo que no encajaba. Se detuvo frente al ataúd unos segundos. Luego se sentó en una silla, justo a un lado, y empezó a llorar. No lloraba como los demás. No hacía ruido. No sollozaba. No se limpiaba las lágrimas. Solo lloraba, en silencio, mirando hacia abajo. Algunas personas, por educación, se acercaron a ofrecerle café, pan, algo de comer. Ella negó con la cabeza, sin levantar la mirada, sin decir una palabra. Y ahí se quedó, horas, sin moverse. Esa fue una de las cosas que más llamó la atención después. Dicen que desde que se sentó, no cambió de posición, no cruzó las piernas, no acomodó las manos, no se inclinó. Nada. Era como si el tiempo no pasara para ella. Pero no fue solo eso. Algunos empezaron a notar algo más. A veces, parecía que hablaba, muy bajo, tan bajo que nadie podía entender lo que decía. Pero sus labios se movían, y su cabeza se inclinaba ligeramente hacia el ataúd, como si le estuviera diciendo algo a la persona que estaba dentro. Eso fue lo que empezó a incomodar a varios, porque ya no parecía alguien que había ido a despedirse. Parecía alguien que estaba comunicándose. El ambiente cambió, no de golpe, pero sí lo suficiente para que varios lo notaran. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas desaparecieron, incluso los rezos sonaban diferentes, más tensos, más forzados. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Para ese momento, ya no había tanta gente. Algunos se habían ido, otros estaban dormidos en las sillas. Pero ella seguía ahí, igual, sin moverse, sin comer, sin beber, sin mirar a nadie. A las 3:30, se levantó, sin prisa, sin hacer ruido. Se acomodó el vestido, y por primera vez, levantó ligeramente la cabeza. Miró el ataúd, solo unos segundos, luego dio media vuelta, y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo, nadie le preguntó nada. Solo la siguieron con la mirada hasta que salió. Después de eso, el ambiente se sintió más ligero, como si algo se hubiera ido con ella. Pero nadie dijo nada en ese momento. No era el momento. El dolor del funeral pesaba más. Al día siguiente fue el entierro. Y después, como suele pasar, la familia se reunió. Sacaron fotos, recordaron momentos, hablaron de la vida de mi abuela. Fue ahí cuando alguien encontró una fotografía, una imagen vieja, en blanco y negro. Mi abuela aparecía joven, mucho más joven, pero no estaba sola. A su lado había otra mujer, joven también, alta, delgada, de piel clara, vestida de oscuro. Alguien levantó la foto, la mostró a los demás, y en ese instante, el silencio volvió.
porque todos la reconocieron. Era ella, la mujer del funeral, la misma, sin ninguna diferencia, ni en el rostro, ni en la expresión, ni en la edad, exactamente igual. Nadie habló de inmediato, porque hay momentos en los que las palabras sobran. Se miraban entre ellos, como esperando que alguien dijera que era un error. Pero no, todos habían visto lo mismo la noche anterior. Todos recordaban a esa mujer. Finalmente, alguien preguntó, ¿quién es? No hubo respuesta. Hasta días después, cuando llegó un hombre mayor, hermano de mi abuela, no había podido asistir al funeral. Le mostraron la foto. La tomó, la miró apenas unos segundos, y dijo su nombre. Con total seguridad, era la hermana mayor de mi abuela. Murió cuando tenía 20 años, mucho antes de que la mayoría de los presentes nacieran. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más profundo. Algunos se quedaron inmóviles, otros empezaron a temblar. Nadie sabía qué decir, porque ya no se trataba de una duda, ni de una coincidencia, ni de una confusión. Era algo que simplemente no debería ser posible. Desde entonces, esa historia se quedó en la familia, no como un cuento de miedo, sino como algo peor, como un recuerdo incómodo, como una certeza que nadie quiere aceptar del todo. A veces, cuando pienso en eso, hay algo que me inquieta más que todo lo demás. No el hecho de que haya venido, no el hecho de que se haya sentado junto al ataúd, sino la razón. Porque con los años, varios en la familia llegaron a la misma conclusión. Ella no vino a despedirse, no vino a llorar, no vino a recordar, vino a esperar. Y cuando se levantó y se fue, no se fue sola, aunque nadie haya visto a nadie más salir con ella.